¿Qué hay, people? ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy tengo algo que dialogar. Hay algo que me causa un poquito de ruido porque pensé que era de otra parte, pero parece que también es aquí. Antes de hablar, quisiera hablar acerca de un poco del género reggaetón. Yo crecí en un lugar bastante urbano, así que se escuchaba reggaetón desde prácticamente lo que yo era un niño. Tego Calderón, Calle 13, Eddie D, Julio Voltio, igual que la buena salsa y bueno, merengue y cumbia y todo eso. El punto es que la música es un ente demasiado importante en una sociedad y en función a lo que se escucha, se espera en dicha sociedad. Cuando era niño tuve la suerte de escuchar también Black Sabbath, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, System of Down, Green Day, y también escuchaba a Nina Simone, Frank Sinatra. O sea, tuve la dicha de tener una especie de crisol de géneros que me ayudaron a mí a tener una perspectiva del mundo. El punto es que cuando el reggaetón llegó a su pico, el reggaetón comenzó a hablar de maleanteo y más de sexo. Lo que más se hacía en el reggaetón, maleanteo y sexo, maleanteo. Bueno. Y más era un poquito más sexual. Vivo. Un segundo. Bueno, un pequeño ocular. Bueno, el punto es que hace poco estuve en una reunión le quería llamar un amigo y amigos de mi amigo. Dichas personas, no sé si ustedes saben, pero en Latinoamérica las personas que son primario exportadoras son las personas más ricas del lugar. Por ende eran hijos de personas que tenían exportadoras, primario exportadoras. Bueno, el hecho es que gente un poco pudiente estaba ahí y se comenzó a escuchar música mexicana, le quiero llamar, regional mexicana, no lo sé. El hecho es que esa música mexicana era... O sea, tú te ponías a escuchar la letra y era un poquito alarmante. En unas letras decían que quería cortarle la cabeza a alguien, que súbanse a la camioneta porque ya mataron a ese grupo de gente y después van a celebrar con... Y de ahí volver con las tapus y bueno, en fin. Y me hizo recordar a la primera oleada de reggaetón, que no me gustaba porque me parecía bastante suez, o sea, muy duro de escuchar, porque a uno también le gusta disfrutar mientras está acostado de un género, más allá del perreo, o sea, mucho más allá de eso. Y yo dije, o sea, bueno, dejemos un lado el reggaetón, y no escuché reggaetón por muchos años de mi vida hasta que volvieron los ingenieros de sonido y salieron unas canciones que por más que también tengan letras medias complicadas, ya eran más digeribles y como que había reggaetones que se ponían más free friendly y cosas que uno como joven sí disfruta y o sea, por más que sea sexual, era algo que uno sí suele pasar y podía sentir pequeñas empatías. Y ya tengo un video en YouTube que voy a volver a hablar de Bad Bunny porque parece que me equivoqué, pero no tan equivocado, pero en fin. Y yo decía, bueno, no hay problema. Se comenzó a escuchar en los extractos más bajos como en los más altos y era como una especie de casi consenso, ¿no? Después salió el trap y el trap también se agarró muy fuerte, el máximo exponente Bad Bunny, después salieron otro tipo de gente y bueno, en fin. Se aceptó socialmente. Pero si algo hemos aprendido con las ventanas rotas es que el hombre o el ser humano siempre está al límite de lo que la sociedad le permita. Y ese límite con el reggaetón ya superó una raya. Y ya todos pasamos esa raya del límite, así que el paradigma ya no es el reggaetón. Así que tenemos que buscar algo más fuerte. Y ahí vienen los corridos. Yo escuchaba gente por donde yo vivía antes, un lugar muy difícil de la ciudad donde vivo, se puede llamar de las zonas más peligrosas, que escuchaban dichos corridos, ¿no? Y yo decía, esta gente es lo que escucha. Nunca pensé que iba a ser tan popular a tal punto que está reemplazando el reggaetón. Y yo digo, ¿cómo? Sí, está reemplazando el reggaetón. Y yo me quedé pensando y dije,
bueno, el pelado que se cría en una casa con papás y que le dicen si está bien o está mal, no hay problema porque al final ese pelado va a estar bien corregido. Pero hay otros tipos de niños que no se le presta la atención indicada y ahí radica el problema. Ese niño que va a crecer escuchando ese tipo de canciones, que traigo los millones y las tapo y bla 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 y esto y lo otro, pensando que la cultura narcocorrida en un país donde estamos dominados prácticamente por narcos extranjeros, que va a ser la única opción más allá de estudiar o más allá de cero o de trabajar. ¿Prefieres ganarte $400 al mes o $2,000 en un envío o $1,000 asesinando a alguien? Las peladitas que van a ver los pelados con plata y van a pensar que ser mujer del pelado que es asesino o es la verdadera opción. Yo tengo un video, una serie de videos que pensé que no iba a volver a hacer hace años, hablando acerca de por qué razón es tan hiriente ver gente morir en las cárceles. Y eso fue hace más de 5 años, ¿ya? O sea, y yo decía y hablaba que eso le va a dar un poder descomunal, que inclusive hasta la presidencia y personas que viven en lugares muy apartados, como en ciudades privadas, igual van a ser afectados en todo el país. Y efectivamente se cumplió y no hay que ser un super genio para darse cuenta de que pasó. Ahora se llegó a la música y la música se está volviendo popular, se está volviendo mainstream, y cuando es mainstream, olvídate, todo el mundo escucha, quieras o no quieras, y ahí viene el problema, porque somos tan estúpidos que creemos que escuchar ese tipo de música no nos va a afectar porque a mí solo me gusta. No, pero no seas tan imbécil que hacer famoso ese tipo de artistas, ese tipo de músicas hace que se genere más delincuencia. Así de simple. Que sí, que yo me pongo un blog, que bla bla bla, que lo haga acá. Si tú eres un adulto que ya tuvo su vida hecha, quieres consumir lo que quieras, hazlo, es tu decisión. Pero la apología a darle a las nuevas generaciones, eso es complicado. Porque el momento de hacer apología del narcotráfico te genera gente que quiere ingresar al narcotráfico porque se está aceptando socialmente. Y no podemos aceptar socialmente ese tipo de cosas. No debemos. No. Hay que recriminar, hay que decir no, hay que decir basta. Y con esto no estoy diciendo de que todos sean malos, no. Pero también es de pensar un poquito, de usar un poquito el chip y decir, ¿a dónde estamos yendo? Va a haber un cambio total en el paradigma mundial, lo que va de la década que viene, del 2020 al 2030. Y ahí es donde nuestra región por fin podrá sacarse del yugo norteamericano. Pero si nos seguimos hundiendo con la ignorancia, con el solo búsqueda del capital y no la búsqueda del enriquecimiento general, cultural, científico, social, nos vamos a seguir siendo esclavos del nuevo régimen, que tal vez sea China, tal vez sea algún país X, o tal vez sea un conglomerado de países, tal vez como el BRICS, tal vez, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que este tipo de cosas nos hunde más y más y más como sociedad. Dejemos de vanagloriar a los narcocorridos. Dejemos de vanagloriar a los delincuentes. Dejemos de lado la industria cultural. Eduquémonos lo suficiente como para decir qué estupidez y dejar de lado. Entiendo que tú, que estás viendo este video, tienes la suficiente educación como para entender todo esto. Pero un niño que nace en una marginalidad tan fuerte que ni siquiera tiene para comer 2 veces al día, no lo va a entender. Y a duras penas ir a trabajar. Y por eso les pido que alcemos la voz y digamos basta a toda la industria cultural. Basta a todas las estupideces que están pasando. El sexo es sano, pero las drogas no. Y el narcocorrido tampoco. Gracias por ver este video.